Ya pasaron 35 minutos de la hora 14, nosotros retomamos en este sentido. Queremos presentarte lo que es la primera entrevista de la tarde. La hacemos vía Zoom para poder mostrarte un poquitito acerca de novedades con respecto a esta empresa, ¿sí? Ya estamos conversando y le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado de forma virtual, el señor Juan Manuel Cabarcos. Él es CEO de Brandon. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nadia. Un gusto. Muchas gracias a todo el equipo. Nada, a las órdenes acá para hablar un poquito de cómo viene el mundo de la identidad, un poco la lógica de la utilidad del posicionamiento, de algunos consejos tal vez para las empresas o los gerentes que estén escuchando del otro lado. Totalmente. Que nada, nos encantaría saber un poquitito cómo nace Brandon. Brandon nace hace 15 años. Nosotros trabajábamos en Oniria, una agencia que en esa época tenía unos 5 años de antigüedad, y nos caían, como Oniria siempre tuvo un perfil de diseño, venían muchos proyectos de índole de desarrollar marcas, ¿no? Pero la vorágine de la agencia, que tiene una agenda más día a día, como que no era muy amiga de la lógica del desarrollo de una marca, que es un proceso un poquito más lento, lleva un mes y medio, y se trabaja más con objetivos a largo plazo. Entonces ahí en ese momento 5 socios, Camilo Guanes, Rodrigo Weberlen, Javier Cabarcos, que es mi hermano, y yo, Juanma Cabarcos, también estaba con nosotros Luis Arce. Empezamos el proyecto como un proyecto paralelo de Oniria, y empezamos de manera muy liviana, trabajando con proyectos que ya tenían como una cierta necesidad de identidad, más pensado en lo gráfico. Pero luego han pasado los años y hemos ampliado nuestra área de servicio, también entendiendo un poco más la identidad como algo integral, donde el diseño es una parte, lo verbal es otra parte, la estrategia de posicionamiento y la implementación son los cuatro focos del trabajo, ¿no? Y con eso hemos trabajado con muchas marcas locales del mercado nacional, con muchos casos de éxito que han validado un poco el modelo. Totalmente, siempre es importante compartir un poquitito ese inicio, cómo se forma lo que es Brandon, para que la gente pueda entender también las divisiones tan importantes a la hora de pensar en cómo se construye una marca o cómo pueden elaborar. Cada una tiene un tentáculo y bueno, juntas se unen y hacen esa fuerza, por decirlo así. Y en este sentido, conversar un poquitito acerca bueno, mencionaste que lleva más o menos mínimamente un mes el tiempo para poder elaborar ya lo que es una marca en sí. Sí, a ver, depende mucho del momento de la marca. Yo siempre digo, después puedo compartirle incluso una nota que habla un poco sobre los momentos de un proceso marcario de crear un proyecto, y no sé, usando de ejemplo algunas marcas internacionales que todos conocen. Si uno mira en internet, el primer logo de Airbnb era una tipografía en un Word que decía Airbnb, y era un proyecto de 2 amigos que hicieron un sitio web a ver si funcionaba, y tal vez que tuvo una inversión mínima en lo que es desarrollo de marca e identidad. Cuando el proyecto fue validado, que ya era un negocio y funcionaba, que fue unos meses después, se le hizo un desarrollo marcario. Y cuando el proyecto empezó a cotizar en bolsa, se le hizo la marca que hoy conocemos, que está en la app, digamos. Entonces, fueron 3 momentos de desarrollo de marcas diferentes en diferentes momentos de necesidad del proyecto. Y también entender que el proceso ideal es un mes, pero hay muchos factores. Desde un lado emocional, cambiar una marca que ya existe, que fue creada por tus padres, por tus abuelos, o una marca que tiene un posicionamiento ya ganado, siempre genera un poco de duda, un poquito de ansiedad. Entonces es un proceso que hay que digerirlo. Nosotros a veces trabajamos con marcas que tienen 30 o 50 años y hay demasiada historia atrás, hay demasiados elementos. El Paraguay está hecho de empresas familiares, el 90% de nuestros clientes son grandes empresas familiares, y hay mucho de lo que hizo papá, lo que hizo mamá, esto lo dibujó a mano mamá. Entonces, bueno, eso es difícil de cambiar, hay que cuidar mucho lo emocional. Y después lo racional, que hay muchas cuestiones técnicas de posicionamiento, de cuál es el mercado, qué tipo de rubro es, un producto que ya se conoce, que no se conoce, y con todo eso en la mesa se desarrolla el proyecto y se toman las decisiones. A veces se da más fácilmente y se avanza semana a semana, y en 4 reuniones, 5 reuniones se consigue tener un nombre, una marca, un propósito, una línea gráfica. Y hay casos, algunos, pero que valieron la pena, nos llevaron como 1 año y medio, digamos, ¿no? Y son procesos que van por muchas tomas de decisiones, mucha gente opina,
generalmente son esos proyectos que se suelen llevar a círculos fuera del proceso, se va con los amigos, con la familia, con el vecino, hay mucha opinión, entonces hay que trabajar mucho con ese input y a veces eso genera que se dilaten los procesos, pero tenemos como que por suerte y por el trabajo de todo el equipo llegamos a buenos resultados. O sea, el resultado siempre es positivo, entonces es una cuestión de cómo lidias con todas esas idas y vueltas, esas preguntas, esos análisis, testeo. A veces hay proyectos grandes que se testean en focus y ven si funciona, si no funciona y se vuelve a cambiar. Entonces lleva trabajo, la gente siempre dice muy chiquitito ahí el logo, no es nada, pero en realidad hay muchísimo trabajo atrás. Totalmente, eso, justamente por eso creamos estos Para que espacios. las personas puedan saber, entender un poquitito, entrar, ingresar y darse cuenta que no solamente es un logo, cuántas horas se estuvo detrás del proceso, cuántas personas involucradas, cuántos borradores, cuántas cosas que se sacaron, que se agregaron a última hora, y también ese consenso tan grande y las opiniones, como uno siempre dice, que vienen de aquí a allá, y claro, alarga un poco más el proceso porque, bueno, finalmente lo que todos queremos es que la marca salga así como tiene que ser. Y en este sentido te consulto, en cuanto a las marcas ya que tienen su trayectoria en comparación a las marcas nuevas, ¿siempre va a tener un grado de dificultad más importante la que ya está hace años? No sé si dificultad, en realidad si la marca hizo un buen trabajo y está posicionada positivamente, hay que hacer un cambio inteligente, tal vez un cambio aprovechando lo bueno de la marca, arreglando lo que no está lo que está roto, no tocando lo que no está roto. Entonces hay veces que hay que saber leer muy bien esos elementos positivos de la marca actual, pero si lo sabes leer, esos rebranding suelen ser muy positivos, ¿no? A la gente le gustan, hacen que la marca se vea renovada. Nosotros tenemos varios casos eh, en el mercado local donde había mucha ansiedad por el proyecto, cuando cambió Cervepar, una marca que tenía más de 90 años. Trabajamos hace poco con Garden, también son marcas que tienen como muchos desafíos de cuidar lo que han hecho bien, y si se hace con cuidado y con estrategia, el existir en un mercado es positivo, es camino andado, ¿no? Es como pararse en los hombros de un gigante. Cuando se empieza de cero, es un poco más fácil, entre comillas, entre lo que tiene que ver con a veces elegir lo estético, porque no hay tanto pasado, entonces se elige un poco más libremente, pero después está el desafío que en un año como el 2023, la cantidad de marcas que uno ve y que hay en el mundo son millones, ¿no? O sea, una persona se expone a 5.000 marcas en un día, entre navegar internet, su auto, su casa, sus llaves, su teléfono, lo que ve en las redes sociales. Hay marcas por todos lados, entonces crear nuevos símbolos también es un desafío, es muy difícil posicionarlos, hay que cada vez hacer más estratégicamente, encontrar muy bien cuál es tu propuesta de valor, cuál es la arena donde estás, qué le vas a decir a la gente, a qué público, personas le hablas. Todo eso va a definir y entender que la marca es como la cara. Si bien la cara es muy importante porque me reconocen por ella, no es todo lo que soy. Lo que soy es mi personalidad, mis propósitos, mis valores, cómo trato con la gente, cómo le doy el servicio o producto, qué le digo después que se lo vendo. Y todo eso es la identidad, esa es la marca. El logotipo es un elemento súper importante, muy simbólico, que hoy en día incluso con las redes sociales y las plataformas más diversas que hay se habla de sistemas gráficos más que logotipo, porque el logotipo a veces se usa muy poquito. 5 días tiene un sistema gráfico que lo veo todo el tiempo y a veces veo el logo, pero a veces veo esas formas, esos colores, esos pies, esos gráficos, y eso es tan importante como el logo. Claro, totalmente, la identidad 100%, y ahí detrás de eso viene un trabajo tremendo de mucho. Tiempo, muchas horas pensando, calculando, pero bueno, es importante reconocer todo ese trabajo que realizan ustedes, ese antes en el laboratorio, porque ustedes son los químicos que realizan absolutamente todo y que finalmente vemos el trabajo ya en ese logo magnífico o en esa marca que está contenta con el rebranding, por ejemplo. Por otra parte, nos encantaría que compartas un poquitito tu apreciación acerca de cómo está el rubro actualmente. Yo creo que Paraguay se está desarrollando en general muchísimo, ¿no? O sea, a pesar de que tuvimos los años de la pandemia y la crisis económica, no son años fáciles, pero hay mucha cosa nueva. O sea, a mí me llama mucho la atención. Un buen indicador, me parece, es cuando empezás a ver productos locales que están posicionándose
y que a la par una marca internacional está haciendo como un producto también, o sea, como que está empezando a ver esa opción de alta calidad local que se ve bien, que vos la ves en una góndola y decís, esto se ve profesional, se ve de alta calidad. O sea, a mí me sorprende, ahora veo cada vez más productos que dicen orgullosamente paraguayo, ¿no? Y yo me acuerdo hace 10 años, reuniones donde me rechazaban propuestas porque eran muy paraguayas. Eran como, no, porque este producto se vende más y parece que es afuera. Eso desde el Bicentenario en adelante es algo que ha cambiado muchísimo y es algo que potencia mucho la identidad. El mercado paraguayo está más desarrollado, hay más criterio, hay más gusto, hay más experiencias poniéndose a marcas de alta calidad, porque Internet, hoy en día la marca de 5 días está compitiendo con la marca del New York Times, digamos, están en Internet. Digamos. Entonces ya no es más que hay ese mercado local y esto está el mercado de afuera. Hoy en día esa frontera se borró, por lo menos en lo estético, ¿no? Yo estoy pagando una plataforma internacional y también estoy usando el e-commerce de mi súper y son todas digitales, son todas con marcas, son todas con diseño, con propuestas. Entonces eso levantó la vara del mercado. Y también eso es un desafío, me parece, porque de alguna manera se complejizan ciertos procesos, son más costosos, son más pesados, ¿verdad? Y hay que como planificar bien, son procesos a mediano y largo plazo. Todo lo que tiene que ver con identidad es a mediano y largo plazo. O sea, es decir, es una inversión, es como hacer una casa, ¿no? La casa te va a durar mucho tiempo, te va a servir para muchos usos, para muchas necesidades, entonces hay que hacerla bien la casa. Y me parece que es importante, como tu analogía de laboratorio, yo siempre digo que somos como los parteros, porque nos encargamos de dar nacer realmente algo que para el dueño es importantísimo, muy importante, es un hijo. Suelen ser empresas familiares, entonces el proyecto es un hijo más, o es o el padre o el hijo, pero es algo muy importante en la familia, ¿no? Todos tienen historias, todos tienen... Entonces nuestro trabajo muchas veces es encontrar como puntos en común entre esas historias, símbolos que las representen, generar acuerdos con metodologías, porque como es un intangible es muy fácil opinar, ¿verdad? No es como un número que es positivo o negativo, ¿no? Esto es un color, una forma, cada cosa significa algo para las personas diferentes, entonces hay como, el trabajo tiene que ver mucho con poder ordenar toda esa información que hay en un proyecto, ya sea nuevo o que ya existe, y poder transformarla en un sistema gráfico, en una marca, en una guía de comunicación y en una... Yo siempre digo, el desarrollo de una identidad te ayuda a que cuando tengas que hablar no tengas que pensar cómo vestirte, ¿no? Ya sabes cómo te vestís, tenés tu personalidad, tenés tu forma, entonces es más pensar qué le vas a decir a la gente. Y si uno lo piensa así y mira su proyecto, a veces un equipo pasa una semana discutiendo el flyer y cómo se ve el flyer y no tanto lo que dice el flyer, la propuesta del flyer. Y entonces yo siempre digo, eso significa que estamos careciendo de una identidad más clara y más práctica. Y ahí es donde entramos, como ahí es donde somos útiles. Brandon y los estudios nacionales que trabajan un poco en ayudar a dar una formalidad a eso, algún sistema para que sea fácil de usar, claridad a los mensajes, a la forma de hablar, a qué temas tocar, y que eso después se llene del contenido de la empresa, del proyecto, ¿no? Pero todo ese sistema visual le saca un montón de peso al equipo de marketing, incluso a la gerencia muchas veces, porque nos involucramos todo. En lo estético opina mucha gente, y si estamos todos de acuerdo, se aprovecha la energía para otra cosa. Totalmente, 100%. Es un detrás de cámara. Impresionante el que se da a la hora de dar el nacimiento a una nueva marca o hacer el rebranding, que viene a ser la misma cantidad de esfuerzo, de energía y por supuesto el nivel de creatividad, ni hablar. En este sentido, compartir un poquitito cuáles son las perspectivas para este 2023. Quiero que nos compartas, tenemos proyectos en puerta, seguramente un montón de ellos. Sí, el año empezó muy bien comparado con el 22, incluso con los pasados. Hay muchos proyectos de renovación de empresas familiares. Es algo que en Paraguay está pasando mucho. Nos pasó a trabajar con marcas clásicas de rubros de supermercados, de marcas que tienen muchos años, que están llegando a un nivel de sucursales nuevas, están como en crecimiento, entonces es un buen momento para cambiar identidad. El momento de actualizar y justo mudarse o eso suelen ser buenos momentos, pues ya tenés que cambiar muchos materiales y aprovechar y eso es como una de las excusas fuertes del año. Y lo otro son aniversarios, ¿no? Empresas que cumplen 30, 40, 50 años, que también te habla de la madurez. Estamos hablando como el boom del 80,
está llegando a una cierta, son mayores de edad ahora, y empiezan a tener como que una perspectiva de segunda generación. Esto suele traer, si uno mira los casos de empresas familiares, muchas en las segundas generaciones impulsan los cambios, la actualización, y el año yo creo que va a haber mucho de profesionalización del mercado. O sea, mucho de lo que hoy en día se ve un poco familiar, pero más a mediana escala, está pasando a ser una escala, te das cuenta un poquito en que ya hay proyectos que tienen muchas sucursales, está todo muy sistematizado, entonces siento que va a ser un año donde la industria va a estar activa, hay proyectos súper interesantes, estamos con el año complejo con el cambio de gobierno, que eso siempre genera como hay proyectos ahora y hay proyectos a final de año, y en el medio probablemente la gente esté un poco expectante de eso, pero yo creo que el mercado paraguayo está llegando como un momento en lo que tiene que ver con emprendedores, con nuevos proyectos, con industrialización de productos, que ya deja de tener esa envidia o ese celo que a veces teníamos de mercados como el argentino, tal vez el uruguayo, chileno, pero bueno, estamos llegando a un nivel de calidad de productos y de imagen, porque yo siempre digo, la imagen es la promesa, pero lo que cumple la promesa es el producto o el servicio. Entonces yo te puedo hacer una estética, una identidad hermosa de un lugar, que después me siento en ese lugar y no me dan lo que prometía, y esa identidad rápidamente pierde su valor, ¿verdad? Entonces nosotros dependemos muchísimo de la calidad del proyecto para que nuestro proyecto gráfico represente esa calidad. Y es un desafío que el país lo está logrando mucho más que en los años anteriores. Claro, paso a paso vamos creciendo en este sentido en nuestro Sí, país. ¿cómo ves, bueno, la competencia, hablando un poquitito del rubro mismo al que pertenece? Y se ha desarrollado mucho. Yo recuerdo cuando nosotros abrimos Brandon, que fue en el 2007, éramos formalmente uno de los pocos estudios de diseño que hacía solo identidad corporativa, ¿no? Que hacemos branding. Había otros grandes profesionales de diseño independientes que hacían branding. Celeste Prieto, la persona tal vez una de las referentes de nuestro mercado, pero éramos pocos, digamos. Hoy en día estaremos por el orden de 15, 20 proyectos profesionales, personas independientes. Entonces también creo que el mercado tiene mucha oferta de talento para poder contratar el talento de manera local, e incluso diferentes niveles. Hay profesionales que son más junior, que están empezando, que pueden ser más accesibles. Después hay profesionales de más experiencia. Después hay estudios con muchos años y muchos proyectos. Entonces, creo que es el momento también de apoyar el mercado local y confiar en el talento local, que hay muchísimo. Entonces yo por eso digo, más que competencia, estamos en desarrollo todavía. Es como que tenemos que lograr como mercado que los grandes proyectos de diseño nacionales se hagan en Paraguay, creo, ¿no? O sea, es decir, que hay talento para hacerlo. Hoy por hoy el mercado argentino, por sus costos, es muy seductor, tiene mucha experiencia, y también el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de los sitios automatizados son la verdadera competencia, digamos, ¿no? Es como que empieza a haber un montón de ofertas de formas de hacer procesos creativos de manera autónoma, y eso creo que nos desafía como sector a trabajar más juntos que separados, y empezar a pensar más cómo podemos ofrecer un valor agregado como industria de diseño, de branding, de creatividad, para que el cliente nos siga eligiendo, ¿no? Claro, 100%. Y para todas las personas que Y están, del otro lado, compartiendo con nosotros esta amena entrevista, y todavía no pasaron por ustedes y tienen ganas de que su empresa pueda tener ese rebranding, o por qué no, esa nueva empresa que quiere también tener un poco de forma y tener la expertise, ustedes, ¿cómo hacen para poder contactar? Buenísimo. Nosotros, nuestro sitio es estoesbrandon.com. También si nos buscan en Instagram o en Facebook también se encuentran con nosotros, o simplemente en Google. En la propia web están nuestros procesos más o menos segmentados para que sepan cómo trabajamos, y nos escriben, pueden solicitar un presupuesto online directamente, o nos pueden contactar por WhatsApp o al mail. Generalmente lo que nosotros tenemos una primera conversación de unos 30 minutos como para entender la necesidad. Con eso le compartimos un proyecto con costos, tiempos, entregables y ejemplos similares. Y si
se concreta, empezamos este proceso de un mes donde trabajamos de una manera semanal, digamos. Así que nada, si quieren conocer un poco más de la empresa, algunos de nuestros proyectos, el otro día estábamos haciendo los cálculos y estamos arriba de los 300 casos ya desarrollados locales, de los cuales hay algunos que siguen vivitos, coleando y posicionados fuertemente, así que estamos como de quinceañeros, orgullosos un poco del camino transitado y con muchos proyectos nacionales, con muchas empresas familiares, entonces como que sentimos que ahí podemos aportar al mercado. Entonces, si hay una empresa familiar del otro lado que está con ese desafío de cómo hago para convencerle a mi mamá y a mi papá que este es el cambio que necesitamos, les recomiendo que nos contacten y probablemente podamos hacer algo. Totalmente, siempre estar en manos. Profesionales van a saber resolver como se dice, ir ablandando un poquitito a las empresas familiares que, como mencionaste, es un poco más difícil por los años, porque quieren tener ese logo, porque piensan que solamente ese logo tienen que tener, pero bueno, aparece Brandon, le muestra la perspectiva, le muestra, como se dice, la fotografía completa y se dan cuenta que eso le faltaba para poder sobresalir un poco más y bueno, llegar aún más a toda esa gente nueva que todavía no tiene la oportunidad. Todo entra por los ojos, se dice, ¿eh? Una buena hamburguesa, una buena comida, un buen plato, un buen jugo, cualquier cosa o una buena prenda, si está muy pero muy bien producida en cuanto a lo que es la imagen y la marca, nosotros nos vemos eso, nos enamoramos y bueno, adquirimos el producto y para eso justamente está Brandon, para poder ayudarnos a embellecer o darle ese toque que le faltaba a la empresa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Gracias, Nadia, un gusto y un saludo a todo el equipo 510. Estamos aquí a las órdenes, cualquier cosa. Igualmente, muchas gracias. Estuvimos conversando con el CEO de Brandon, el señor Juan Manuel Cabarcos, nos estuvo compartiendo un poquitito acerca de cómo vienen trabajando, un poquito de historia, el repaso, de las perspectivas, de lo importante que es tener justamente a Brandon para poder impulsar un poco la empresa, darle esa imagen, como se dice, esa pizca, ese brillo para poder resaltar y por qué no a las nuevas marcas para poder hacerse notar más aún. Nosotros vamos a establecer un corte, vamos a establecer cortecito corto y valga la redundancia y a la vuelta regresamos con mucho más.